Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Cosas importantes. Teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos todos los martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal porque ahí podéis ver todos los videos de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y si nos queréis escuchar por radio, en el enlace de relaxfm.es, en cualquier parte del mundo, martes, jueves y viernes de 6 a 7 de la tarde, nos podéis seguir, obviamente calculando las diferencias horarias. Que como siempre, mandamos un abrazo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares, que lo agradecemos. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a presentar a la parte fundamental del programa, la parte importante, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros María Ángeles, que es terapeuta de Reiki, formadora de terapeutas e instructora de meditación Zen y yoga. María Ángeles, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Santiago. Tenemos también a Mercedes Geruana, que es terapeuta coaching espiritual y reprogramadora cuántica. Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y Santiago Iranzo, que se dedica a la curación consciente. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Santiago. Bueno, pues si os parece bien, vamos al tema de hoy, que creo que a todos nos suena bastante, y es el de las quejas, ¿no? ¿Por qué nos quejamos? Y más si somos nosotros los que supuestamente decidimos en nuestra vida, ¿no? Entonces, vamos a empezar por esa pregunta que es muy sencilla. María Ángeles, ¿por qué nos quejamos? Bueno, yo creo que la queja es un tipo de mentalidad negativa muy frecuente hoy en día, porque viene de una personalidad que hemos hecho, que es el ego. Entonces el ego necesita fuerza, necesita comida, y en el mundo en el que vivimos él siempre va a encontrar algo que comer. Entonces siempre va a estar bien alimentado, por así decirlo. Las personas que están muy desconectadas de su centro, muy desconectadas de sí mismas, de su conciencia, pues caen fácilmente en estas trampas del ego, en este pensamiento reactivo, que en realidad podría dejar de estar alimentado por nosotros en el mismo instante en el que le prestamos atención, ¿verdad? Lo que pasa es que es un mecanismo muy bueno que nuestro ego hace, porque al final, cuando empieza ese recorrido de queja, entra como en una insatisfacción, y esa insatisfacción crea un sufrimiento, y ese sufrimiento al final crea un hábito de comportamiento, de habla, de pensamiento, de acción, y eso se instaura en la vida del ser humano. En mi opinión, creo que se crea un hábito, que se crea esa entidad, por decirlo así, que el ego crea esa entidad, y entonces es muy difícil salir de ella, porque nos encontramos que constantemente hemos hecho un patrón mental del cual es difícil salir. Date cuenta que cuando hacemos una acción, nuestras neuronas van creando de una neurona a otra, hay un cableado, hay una sinapsis, y eso se va reforzando conforme nosotros vamos siendo repetitivos en el pensamiento, en la palabra, en la acción. Entonces eso se va volviendo como muy fuerte. Ok, pues bastante bien explicado. Mercedes, ¿por qué nos quejamos? Pues bueno, lo que ha explicado la compañera para mí sería una continuación de lo que yo partiría, que es el desconocimiento. El desconocimiento puntualizaría en 2 puntos, que es el cuerpo humano como tecnología biológica, y luego nuestra verdadera esencia, nuestro ser, nuestra individualidad, antes de compartirnos con el colectivo, que es el que se suma a esas creencias y a esos patrones que traemos tanto genética como mentalmente. Y yo lo terminaría de completar así. Y lo leo porque me ha venido esta mañana así, claro, meditando, y digo, esta para mí es Nos adoctrinan con la imposición de una generalidad castradora y sometida a una desigualdad irrespetuosa, desarmoniosa e inquisidora entre diferencias sociales que nos hacen creer que limitan nuestras posibilidades. Entonces ya partamos de la base que nos educan desde esa castración e imposición, e inquisición, pero a la vez, como crecemos ya desde un adoctrinamiento, no nos llegamos a conocer en esencia. Entonces, si tú no te conoces primero en tu individualidad como ser y entiendes tu tecnología biológica, a lo que me refiero el cuerpo humano como traductor de la experiencia, es muy complicado y muy difícil que tú llegues a entender quién eres tú y luego cómo interactuar en ese mundo. Y obviamente con ese adoctrinamiento, pues que lo único que has entendido es que tienes que ser como todos los demás y tener ese tipo de vida y ese tipo de pensamiento para poder ser una persona
correcta en esta sociedad, pero es totalmente lo contrario, porque al final te vuelves incorrecto para ti mismo, un desconocido para ti mismo, y por eso estás todo el rato chocando con patrones y interactuando de una forma desarmoniosa contigo y con el entorno. Entonces, de ahí que ahora, gracias a Dios, hay tantísimas terapias y tantísimas formas de poder llegar a conocernos más y de ahí sanarnos, pero principalmente primero hay que conocerse, porque incluso hay terapias que son muy poderosas, pero si la persona no entiende realmente de dónde parte su problema, que es ese desconocimiento a sí mismo, y darse esa oportunidad a también entender que ser uno mismo es formar parte de un puzzle. Entonces tú tienes que ser tú y no tienes que ser nadie más que tú. Entonces no tienes que parecerte a nadie más, básicamente. Pues definitivamente es por ahí, pero también hay que ser conscientes, casi nada, de que obviamente, aunque es cierto que la educación no nos ayuda, ¿vale? Porque la educación emocional brilla por su ausencia, nos dedicamos más a otro tipo de educación obsoleta para mi gusto. Es cierto que llega un momento donde nosotros somos capaces de decidir por nosotros mismos si queremos seguir anclados en la queja o queremos empezar a cambiar eso. Pero es muy interesante, Mercedes, lo que estás comentando. Santiago, ¿qué piensas? ¿Por qué nos quejamos? Bueno, la verdad es que la queja es una palabra y son unos actos que la persona lo hace muchas veces como costumbre, ¿no? Y es muy importante empezar uno, antes de quejarse, estar un segundo o 2 segundos pensando en uno mismo y evitar la queja por buscar soluciones. ¿Sabes? Okay. Porque claro, es importante que no nos amoldemos a lo fácil, a la queja, sino hacer un trabajo interno y decir, ante lo que nos está sucediendo, en vez de quejarnos, vamos a tomar soluciones conscientes. Es como si uno se dice a sí mismo, ante un problema, decir, voy a tomar soluciones. Cuando tú le dices a tu mente, voy a tomar soluciones, ya la mente ya se relaja. Porque tú a ti mismo te hablas y dices voy a tomar soluciones. Luego ya se verá lo que la persona hace. Acción Claro. de cualquier tipo, decisión, ¿me entiendes? Sí, sí. De hecho, reflexionar es una buena forma, ¿no? De darse cuenta que la queja la movemos tan impulsiva, tan automática, que es que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Que es una de las situaciones. O sea, es que cuando te das cuenta ya te estás quejando, ¿no? Yo creo que es por ahí, ¿no? Es por costumbre, es por inconsciencia, es porque no somos conocedores de que somos nosotros los que al final decidimos, que es una parte fundamental, ¿no? Cuando piensas que eres una víctima del sistema, sea el cual sea, claro, la queja está ahí, pero cuando te das cuenta que eres el responsable de lo que pasa en tu vida, claro, ya el balón ya no lo puedes echar fuera, ¿no? María Ángeles, claro. Ahora la pregunta es, ¿quejarse sirve de algo, María Ángeles? Sirve para alimentar el ego que has creado. Lo que decía Santiago, yo lo comparto, ¿no? Pero también opino que hay personas que son felices así, han creado ese mundo y tienen miedo de salir de esa queja, porque ¿qué sería de mí si yo no me quejo del trabajo, si yo no me quejo de mis compañeros, si no tiro los balones, como tú dices, Santiago, fuera? ¿Qué pasa? Pues que tiembla todo mi sistema de pensamiento, que empieza todo a tambalearse, que me da miedo y que tengo que crear otra personalidad. Entonces yo creo que las personas tienen que adueñarse de sus propios actos. Si algo no me gusta, en vez de quejarme, no me gusta, lo cambio. Pero sí que yo he descubierto en terapia, bueno, os podría decir un montón de ejemplos, pero tengo una persona que lleva como que 25 años trabajando en lo mismo y siempre viene y me cuenta la misma historia. Y yo le digo, pero bueno, ¿y por qué no cambias de trabajo? No, hombre, con lo mayor que soy ahora, ¿dónde voy a ir? Entonces empiezan a crear otro tipo de pensamiento, víctimas, como tú dices, víctimas del sistema, oh, pobre de mí. Entonces ya vamos de la queja al drama, pobre de mí, ¿qué voy a hacer, ¿no? En este mundo? Entonces yo creo que cada persona tiene que decidir ser responsable y eso pesa mucho, Santiago. Yo creo que los compañeros estáis de acuerdo. La responsabilidad pesa porque entonces si no puedo echar la culpa afuera, si no le puedo decir a Mercedes, mira Mercedes, que no te aguanto, que me voy de consulta, que no trabajo contigo, pues claro, tengo que ver y mirarme a mí y decirme, oye, ¿por qué no quiero trabajar con Mercedes? ¿Qué es lo que ella despierta en mí que me hace estar incómoda? Y eso sí que da miedo, ¿verdad? Eso sí que da miedo. ¿Qué opináis? Definitivamente es así, ¿no? De hecho, creo que todos conocemos a personas que siempre tienen algún problema para todas las soluciones, ¿no? O sea,
pase lo que pase, siempre hay una buena razón para quejarse, ¿no? Yo conozco algunas, y me imagino que vosotros también. Mercedes, ¿nos sirve de algo quejarnos? Bueno, lo más que te puede servir en un momento dado para desahogarte, pero obviamente no. Y volviendo a una palabra que para mí es, que yo creo que el centro de todo, la responsabilidad. Creo que nos quejamos porque primero no nos hacemos responsables, obviamente, de nuestra personalidad, de nuestro sentir, de lo que nos ocurre y, como bien ha dicho la compañera, de cómo poder enfocarnos hacia otro lugar que nos dé una mayor satisfacción de la que estamos obteniendo en la que estamos. Pero es que ahí está yo creo, la llave del tema. Responsabilidad es la habilidad de responder. Y tenemos la responsabilidad como una obligación, como un peso, como una carga. Y no, simplemente es, como ha dicho la compañera, como tú aclaras, ¿no? ¿Cómo yo podría tener la habilidad de cambiar lo que me está sucediendo para con ello tener otro resultado? Puesto que está haciendo uno, y como siempre se ha dicho, ¿no? Que los refranes al final no están ahí, yo creo que en balde. Si quieres que cambie algo, tienes que cambiar algo primero. O sea, no, las cosas no cambian solas, y si cambian solas, tendrías que ser un buen observador para poder tomar lo bueno de ello. Entonces, responsabilidad, obteniendo eso, la habilidad de responder ante lo que te está pasando con la mejor actitud, que también es algo que se repite mucho y a veces nos olvidamos y volvemos a esa famosa queja que parece que a veces nos alivia o nos alimenta ese ego, pero yo sigo pensando que es un desconocimiento a la posibilidad que tenemos de poder responder con actitud positiva y hacernos dueños de nuestra vida. Definitivamente, ¿no? Eso y esa gran costumbre, porque es que al final, claro, creces viendo a tus padres quejarte, a tus amigos quejarse, a todo el mundo quejarse, ¿no? Entonces es como que para encajar en el sistema, pues tú también te quejas, ¿no? Pero yo se los digo en los talleres, digo, vamos a ver, ¿hay alguien de aquí que haya logrado algo quejándose? Porque si hay alguien, yo lo apoyo, o sea, yo sería el primero que te diría, quéjate para que logres lo que quieras. Pero si ya nos hemos dado cuenta que quejándonos no logramos nada, bueno, sí, bajar la vibración, atraer pensamientos negativos, sensaciones negativas, emociones negativas, enfermedades y gran cosa de ¿para qué? ¿No? Entonces, Santiago, ¿vale la pena quejarse? O sea, ¿nos sirve de algo quejarnos? Hombre, a ver, hay personas las personas que se quejan, depende con quién se rodean, pues luego existen las otras personas que le apoyan con la pena. Entonces, claro, por eso hay personas que se suelen quejar, porque como tienen personas que les avalan con la pena, ¿sabes? Pues ellos se sienten cubiertos, pero realmente la responsabilidad propia de una persona siempre tiene que ser consciente de la persona. Tomar esa responsabilidad de decir, en vez de quejarme, en vez de que tenga yo personas que me están avalando con la pena y con que siempre está enfadada esa persona y siempre está malhumorada, tiene que tomar el control la propia persona para cambiar todo eso. Primeramente, una actitud positiva. Claro. Y porque si ponemos la pena como herramienta, mal. Si vamos a conseguir que la persona tenga más síntomas, Claro. tenga más pensamientos negativos, sentimientos negativos, incluso que con su imaginación crea mucho más acción, conducta, etcétera. Claro. Por eso también lo que estás comentando es interesante, porque de alguna forma, si somos cómplices de las quejas de los demás, estamos alimentando, ¿no?, ese círculo vicioso. Claro. ¿Qué pasa con los niños pequeños, por ejemplo? Lo primero que te dicen los especialistas, cuando las mamás, es que está llorando, lo voy a cargar. No, revísalo. Si no está enfermo, no tiene hambre, no lo cargues. ¿Por qué? Porque si no, estás creando un hábito. Con las quejas pasa lo mismo. Si nosotros estamos con una persona que se queja y le mostramos atención o le mostramos pena, como dice Santiago, o somos cómplices de esa actitud, lo que estamos haciendo es alimentarla, ¿no, María Ángeles? Entonces también hay que tener cuidado, no solamente de no quejarnos nosotros, sino de no ser cómplices de ese mal hábito, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y a veces lo hacemos como para ser aceptados, ¿sabes? Por ejemplo, me siento al lado de mi suegra, ay, pues fíjate, qué calor, que no sé qué, y tú empiezas a compartir esa misma queja, ¿no? Y entonces tú ya has entrado en el círculo, vas al desgaste, ¿vale? Y encima la vas a alimentar, su bicho va a empezar a crecer porque tiene atención del exterior.
Entonces, ya está, ya la hemos liado, hemos creado ahí un ambiente en el que las dos estamos atrapadas. Entonces, hay que también aprender a saber alejarnos o decir hasta dónde yo puedo prestar atención a la queja de alrededor. Cuando alguien se queja mucho constantemente del sistema, del tiempo, vamos, es que el mundo está hecho para eso, te puedes quejar de todo lo que tú quieras. Al final tienes que dejar de prestar la atención. Da igual la educación lo que diga, deja de prestar la atención, le vas a hacer un favor. ¿Por qué? Porque ya no va a tener con qué compartir contigo, ¿no? Yo tengo una persona con la que, venga, vámonos a la playa, vamos a caminar. Jolín, y llega un momento en que estamos calladas. ¿Por qué? Porque sabe que conmigo, en cuanto empiece el rollo de la queja, voy a abandonarte, ¿no? Y eso es importante también. No tenemos que sentirnos culpables, ninguna persona, de en un momento cortar y decir, no, hasta aquí. Entonces, puedo aguantarte 5 minutitos. A los 6 abandono la conversación, ¿no? Porque no quiero alimentar lo que está creciendo en ti y tampoco ser parte de ello. Por eso lo que estamos diciendo, por cierto, qué calor hace, ¿no? Vamos a quejarnos un poquito. Claro, es que es completamente cierto. No solamente es nosotros empezar a trabajar desde la responsabilidad que va a hacer que las quejas desaparezcan. Es no ser cómplices de todas las quejas de los demás, ¿no, Mercedes? Porque si yo trabajo muy bien conmigo mismo y después estoy aguantando a la madre, a la abuela, al amigo que está quejándose constantemente y yo soy cómplice, pues tampoco estoy trabajando bien por ese lado, ¿no, Mercedes? Bueno, cada uno elige lo que desea experimentar, pero yo, por ejemplo, en mi cuestión, por defecto, porque he sido así desde muy jovencita, desde niña, y luego pues lo he alimentado con el conocimiento, ¿no? de este camino del autoconocimiento y de la evolución que quieres tomar en ti. Yo al menos lo que intento es ser natural y espontánea, y sí que me permito decirle a la persona con todo mi respeto el por qué no deseo compartir esa conversación. Y ahí al menos le doy la posibilidad a ella, primero también de respetar mi punto de vista y lo que yo decido experimentar. No le explico todo en plan de la experimentación y tal, porque entonces a lo mejor dependiendo de qué persona le puede ya, se pierde en el camino, pero si tiene interés y me quiere preguntar, porque tiene varias opciones, se lo puede tomar lo personal, ofenderse, molestarse y criticarme o enjuiciarme. Vale, no entro, simplemente le digo, si quieres te lo explico. Si quieres te digo el por qué o el para qué. Y por lo menos intento sembrar una semilla. Es lo que intento hacer en la medida de lo posible. A veces es complicado porque la persona ya está a un nivel, y también es un entrenamiento para mí de darme cuenta que cuando no te piden ayuda, no darla. Entonces es un juego, ¿no? Es un juego ahí un poco de leer un poco el momento en esa presencia y decidir qué quieres experimentar tú. Y luego asumir las consecuencias, porque también a veces querer sembrar una semilla se te vuelve en tu contra, y ahí tienes la respuesta de que a lo mejor tenías que haber mantenido el silencio, como decía esta compañera, que a veces es lo más sanador. Pero bueno, yo creo que es un juego ahí un poco entre ir sembrando la semilla y también saber poner límite y decir, porque yo por lo menos lo estoy experimentando así. Cuanto más estoy entendiendo este juego, de esta experimentación, más ganas tengo de estar conmigo y de disfrutarme, porque ese autoconocimiento al final me está dando la respuesta de lo que, hacia dónde quiero ir y todo lo que quiero disfrutar. Entonces te vas volviendo un egoísta consciente pero saludable, porque al final no es un egoísmo sobre los demás, es un egoísmo de priorizarte responsabilizándote de ti mismo. Pues sí, definitivamente. Ahora, lo más curioso y la pregunta que le da nombre al tema es, si ya hemos visto en otros programas que al final nosotros decidimos que la vida es una constante decisión, una constante elección, y nosotros las tomamos, Santiago, ¿por qué me quejo de algo que yo estoy eligiendo? Bueno, muchas veces lo hacemos pues inconscientemente, ¿no? Nos quejamos porque son hábitos o porque son costumbres, o también hace mucho pues con las personas pues que te rodean, ¿no? Entonces no hay que entrar en ese círculo vicioso, porque si no, ¿qué pasa? Pues que las personas empiezan pues a acumular ¿el qué? Pues la ira, el coraje, el genio. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que luego vienen los síntomas. Que si ahora tengo, pues, que si taquicardia, que tengo la subida de presión arterial, que me duele la cabeza, que tengo migrañas. Entonces, el autocontrol está en uno mismo. El poder lo tiene la propia persona. Es como si decides reír,
o llorar. Claro. Está en tu decisión, en tu poder. Es como si están siempre pero con la queja, pues le dices, ¿y por qué en vez de quejarte, por qué no sacas una sonrisa y te echas a reír? Y ya rompes ese círculo vicioso. Sí, porque finalmente lo estamos viendo, es una elección, ¿no? Pero lo más curioso, María Ángeles, es que aun cuando la gente se hace consciente de que la vida, lo que le pasa en la vida es su elección, sigue quejándose. Pongamos ejemplos porque a los oyentes les encantan los ejemplos, ¿no? Yo conozco gente que está pasando mucho calor, como todos, y tienen aire acondicionado y no lo encienden. Y dices, vamos a ver, te estás pasando el día quejándote del calor que hace. Tienes aire acondicionado, ¿por qué no lo enciendes? Es que gasta mucho. Vale. O sea, pero, claro, si tú estás decidiendo en cada momento tu trabajo, tu pareja, tus amigos, todo, ¿por qué te quejas? Date cuenta, en mi opinión, yo creo que es, bueno, claro, te van a decir que el precio de la luz, que etcétera, siempre van a buscar, ¿no? Van a seguir el círculo. Pero fíjate que estas personas no son conscientes de eso, porque se apodera esa entidad que han quedado durante muchísimo tiempo, que es la queja, y la queja, cuidado, y la culpa, porque cuando hay queja, aquí hay que culpar a alguien, porque tú nunca puedes ser el culpable. Entonces ya tenemos otro problema, la queja y la culpa. Entonces estas personas, la mayoría son inconscientes. Son inconscientes, se han apoderado, su sistema nervioso se ha apoderado de ellas. Y entonces el run run de pensamientos no los pueden ver. Para mí es muy importante que tengan un trabajo como el que tú también aquí ofreces, un parón, una escucha, una observación, una meditación que te permita ver qué es lo que está ocurriendo dentro de ti, por qué tienes ese patrón. Y si la persona no para y observa, es imposible salir de ahí. Entonces, hay una cosa que va a ser el sufrimiento. Siempre te va a llevar a sufrir, a una insatisfacción. Tú quieres salir de ese sufrimiento, bien, empieza a dejar de quejarte, como decía Santiago. Empieza a cambiar cada vez que te vayas a quejar o descubras incluso que estás quejándote, para un segundo, toma conciencia, respira y redirige el pensamiento hacia el positivo. Como decía Santiago, yo redirijo mi pensamiento y voy quitándole alimento a esa sinapsis que había creado de la queja. Oye, María Ángeles, pero como decía, ¿qué Santiago? ¿El de arriba o yo? Ay, perdona, Santiago el de abajo, el Vale, compañero, vale. aunque todos estáis comentándolo de manera bastante, Pues Mari, tienes toda la razón, ¿no? De hecho, hay una cita por ahí, ¿no? Oriental, que dice, si tienes solución, ¿para qué te quejas? ¿Para qué preocuparte? No tienes solución, ¿para qué te quejas? Y yo creo que también parte de la inconsciencia en no darnos cuenta que lo que estamos haciendo con la queja es crear un karma negativo. O sea, no estamos atrayendo nada bonito en nuestras vidas cuando vivimos en la queja constante y no en la gratitud. Porque claro, hay muchas cosas que no tenemos. Pero ¿no será mejor, Mercedes, centrarnos en lo que sí tenemos? Sí, pero vuelvo a lo mismo, es que si hay una falta de conocimiento, como acabas de puntualizar, el karma, ¿qué es el karma? Acción, karma y dharma, acción y reacción. Entonces, si conocemos la tecnología biológica de nuestro cuerpo, en la cual todos sabemos que todo es energía, vale, genial, pero ¿en qué consiste esa energía? Y por eso hablo del desconocimiento, de que somos vibración y que nuestro cuerpo tiene un campo electromagnético en el cual una parte es un imán, que es el corazón, que es el sentir, y otra es la energía mental y también física. Pues si creas una vibración, al final lo que estás atrayendo es lo que estás sintiendo y lo que estás pensando. Entonces, quedarte en lo positivo de lo que tienes es maravilloso, obviamente es la gratitud, es otra de las frecuencias más elevadas que existen, pero es que hay mucha falta de desconocimiento, entonces la gente, como se les educa con una exigencia constante y con unos patrones de cómo tienen que ser su familia y cómo tienen que ser sus vidas y el coche que tienen que tener y el sueldo que deberían tener y las vacaciones, y que Instagram, por ejemplo, alimenta maravillosamente porque nadie tiene un mal día en Instagram, todo el mundo tiene un día fantástico y fotos fantásticas. Entonces al final estamos viendo una exigencia donde lo que tienes no es suficiente y en esa comparativa y en ese desconocimiento de que encima funcionas en base a una vibración que atrae más de lo que estás sintiendo y pensando, pues si vives en carencia, atraerás carencia. Entonces lo último que te vas a poner a pensar es en la gratitud de lo que tienes, que por ejemplo puede ser lo más básico, salud. Pues, casa y comida, para empezar.
que parece una tontería, pero si lo piensan, oye, no es una tontería, es ya la base de la supervivencia. Entonces, vuelvo a lo mismo, el desconocimiento no nos lleva a... Definitivamente, pues aquí, Mercedes, invitamos a la gente a que ya deje de tirar balones fuera, de sentirse víctima de la familia, las circunstancias, la educación, que es cierto que de alguna forma no ayudan, pero también es cierto que se supone que ya somos medio adultos, ¿no? Yo me río un poco cuando hablo de adultos, pero bueno, y ya podemos decidir por nosotros mismos qué queremos sentir, qué no queremos sentir, y si queremos vivir desde la queja o queremos vivir desde la gratitud. Pongamos otro ejemplo que es muy normal, de la queja, que es los trabajos. Yo conozco gente que lleva 20 años en su trabajo, y lleva 20 años quejándose de su trabajo. Y la pregunta vuelve a ser muy sencilla. Si no te gusta tu trabajo, si eres infeliz, si no estás bien, ¿por qué no cambias de trabajo, Santiago? Claro, a ver, si es que esto es muy sencillo, o sea, en el momento que aceptas el trabajo, aunque sea muy malo, o hay circunstancias muy dramáticas, pero tienes tu poder ahí en tomar qué decisión tomar. Si estás 20 años, por ejemplo, sufriendo con el trabajo, o aceptar el trabajo, siempre desde una actitud positiva, y siempre la persona también tiene que educarse en pensar siempre en actitud positiva. Porque si tiene la costumbre de estar siempre con la pena, con la queja y con la culpa, pues ahí está, pues, es tomar decisiones. ¿Qué círculo vicioso quieres coger? ¿El del amor, el de la paz, el de la tranquilidad, el de la seguridad en ti, o el de la queja, el de la culpa y el de... Es que claro, es que suena es que es ridículo, infantil. es que suena... No, me refiero al hecho de que tú puedes cambiar la situación por la cual te estás quejando y no la cambias, María Ángeles. Entonces dices, vamos a ver, si tú la puedes cambiar, ¿qué estás esperando? ¿No? Están intentando a ver hasta dónde el cuerpo aguanta. Y en el momento que el sufrimiento ya es máximo, se empieza a manifestar en el cuerpo. Empiezan las dolencias, las enfermedades, empiezan a salir cosas irremediables, además muchas veces enfermedades muy graves a personas muy jóvenes, con lo cual no se puede achacar a la edad, que eso es un balón fuera también, ¿no? que suelen echar. Entonces la gente está esperando al gran susto, a meterte en un quirófano y asustarte de verdad, decir, que o cambio o me toca ir al quirófano, o incluso estoy dentro, salgo de quirófano y, oye, fíjate lo que me ha pasado, y aún pueden seguir quejándose. Entonces siempre necesitan tener, yo creo que es el tope del sufrimiento, ¿no? Cuando el cuerpo ya empieza a gritar, cuidado, algo estás haciendo mal, algo no estás haciendo correctamente, y te están dando señales por todos los lados. Y si no haces caso, el cuerpo al final te lo traerá. Pues aquí invitamos a la gente, obviamente, a que haga lo que quiera, ¿no? Faltaría más. Cada quien está en su proceso, en su camino, y es perfecto. Pero que quizá sea interesante aparcar un poco la queja, que no nos sirve, ya estamos viendo que no nos sirve de nada, cambiar lo que podamos cambiar y aceptar lo que no podamos cambiar, ¿no? Porque hay situaciones que si no puedes cambiar, bueno, pues no hay que aceptarlas, pero es una buena forma de trabajar con ellas, ¿no? Y darse cuenta que la queja lo único que está haciendo es atraer cosas negativas a nuestra vida. Cada quien que decida lo que quiera. Los apoyamos igual. Bueno, antes de seguir con el tema, pues vamos a presentarnos para que la gente os conozca un poco más, sepa lo que hacéis, cómo ayudáis, cómo acompañáis, dónde contactaros, y después vamos a preguntas. Mercedes, ¿empezamos contigo? Bueno, si queréis. Bueno, pues yo tengo un largo camino de investigación basada en la energía, básicamente. Empecé como maestra de Reiki, profesora de Hatha Yoga, luego mindfulness, coaching, y a través también de la parte del chamanismo y medicinas ancestrales, y bueno, un poco de todo, pero básicamente la relación de la neuroemoción con el cuerpo, para entender ese conocimiento que habla de la tecnología, de cómo funciona nuestro cuerpo humano. Y en todo ese resumen de todo ese conocimiento y esa investigación y ese aprendizaje, pues desarrollé una técnica que se llama reprogramación mental cuántica, que es un resumen de todo ese aprendizaje en el camino. Entonces, una parte es un coaching holístico,
basado en todo ese conocimiento y es como una especie de coaching escuela. O sea, te hago un coaching del tema en el que tú quieres poner el enfoque y poder trabajar en ello. Y luego pasamos a una segunda parte que es esta terapia a través de la onda teta, donde dejamos la mente y el cuerpo en un estado muy relajado para que podamos hacer esos cambios, basándonos en que la mente es un ordenador que trabaja con un programa. Entonces, simplemente cambiando ese programa, pues podemos cambiar también esa manera de sentir y pensar, pero previamente haciéndonos responsables del por qué y el para qué nos sucede lo que nos sucede y por qué hemos elegido también nosotros aprender de lo que nos sucede. Pues suena muy interesante. Reprogramación mental cuántica. ¿Qué medicina cuántica? Qué necesaria, porque es completamente cierto, ¿no? Estamos programados, que está bien, que no pasa nada, pero tenemos que entender que estamos programados y que podemos reprogramarnos, que es la parte más positiva de todo esto, ¿no? Porque estaríamos jodidos si no pudiéramos hacer nada al respecto. Pero lo bueno es que sí podemos hacerlo. Mercedes, ¿y trabajas más a título grupo, individual, online, presencial? ¿Cómo estás trabajando? De todas las formas. A veces hago grupales y a veces individuales, dependiendo de la propuesta que se presente. Pero sí, ambas y también online es posible. O sea, la medicina cuántica y el conocimiento de cómo poder hacerte responsable y hábil de tu vida es fácil de transmitir de cualquier forma. Simplemente hay que estar predispuesto a ello y querer tomar responsabilidad del entendimiento, que no es fácil a veces para algunas personas porque vamos evolucionando, pero no todos tenemos la misma capacidad o tomamos las mismas decisiones. Pero cuando tú le haces entender a una persona y le hablas con esa honestidad de el por qué y el para qué está eligiendo, y sobre todo a ir a la emoción de lo que le está provocando esa enfermedad, esa persona se siente comprendida, se siente entendida, y yo creo que esa es la semilla que le permite tomar acción para decidir entonces si quiere o no quiere cambiarlo. Pero si ella misma ni siquiera sabe qué está haciendo, por qué está actuando así, y no entiende la emoción nuclear, es complicado que alguien pueda tomar responsabilidad desde una falta de conocimiento. Pues suena fantástico, pero nos falta algo, Mercedes. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden localizar? Bueno, puedo ofrecer mi teléfono. Lo que quieras. Mi teléfono es el 639-649-695. Mi correo es MAHAMAY de España 13 gmail, o sea, .com, arroba, esa es Mahamayi, deletreo otra vez, MAHAMAY de España 13 gmail.com, y en Instagram pues Piar Dicaur porque Piar es P-I-A-R, Deep es como en inglés profundo, de España P, y Kaur es K-A-U-R. ¿Por qué tengo ese nombre? Pues porque es un nombre que me dio un maestro, Yogi Bhajan, y es un nombre que vibra en una emoción de amor y de positividad. Entonces, ya que está en Instagram y que la gente va a ir ahí a leerlo, también trabajo desde esa frecuencia de todo aquel que lo lea, ya me está enviando consciente o inconscientemente una vibración positiva. Ok, pues suena muy interesante e invitamos a toda la gente, yo me apuntaré, ya lo sabes, para experimentar y para trabajar con las herramientas que tienes, que te contacte. Gracias, Mercedes. Vosotros, muchísimas gracias. Tocayo, ¿vamos contigo? Vamos. Cuéntanos. Bueno, mira, yo, por ejemplo, fui paciente crónico de epilepsia tónico-clónica, me curé yo mismo. ¿Paciente crónico de qué, Santiago? De epilepsia tónico-clónica. Perfecto. Vale, y entonces estuve así enfermo 20 y tantos años, y entonces yo sabía que tenía que encontrar la curación de mi enfermedad. Entonces empecé pues, a investigar, conocí la medicina germánica, que está demostrada en el juzgado pero alemán, que es la verdadera medicina, o sea, que es la autocuración existe, ¿no? Para que lo entendamos. Y entonces tuve luego también que estudiar otras herramientas, como pueda ser, pues, pero que psicobiología, PNL, neurociencia, hipnosis clínica, ¿vale? Para llegar pues a curarme. Entonces, bueno, realmente por eso ahora estoy ayudando a muchas personas desde mi experiencia, ¿no? Desde una titulación o no desde un diplomado, ¿vale? Que siempre desde la experiencia ya puedes demostrar que existe, ¿no? Entonces, por eso yo ahora estoy ayudando a muchas personas
ayudarles a que se curen de su propia enfermedad. ¿Vale? Y entonces, para ello, pues simplemente con un móvil la persona se puede curar, no hace falta ir al cuerpo. ¿Por qué? Porque realmente donde se programan las enfermedades es en la mente. Que es lo que estábamos hablando, ¿no? Santiago, claro, una curiosidad. ¿Esta enfermedad que tú tenías, qué te producía? ¿Qué síntomas tenías? Bueno, pues era la epilepsia tónico-clónica, para las personas que la desconocen, es que la persona pierde el conocimiento, cae al suelo y tiene crisis epilépticas. Okay. Esto durante en veintitantos años, o sea, en resumen, yo me he caído en la calle, por ejemplo, más de 2000 veces. Jodido, ¿no? Eso es una experiencia. Sí, luego ya dentro de la epilepsia hay más de 40 síndromes, ¿no? Pero realmente la tónico-clónica, las personas que la padecen, hay mucha gente que se quiere suicidar cuando ya llevan muchos años con esta enfermedad. Y entonces, por eso siempre hay que buscar la curación que existe. Claro. La autocuración, como estamos diciendo, ¿no? Que al final todo recae en nosotros mismos. En uno mismo, claro. Claro. Y igual que la persona se autoenferma, la persona se puede autocurar. Okay. Luego la persona lo tiene que hacer un compromiso con ella misma para hacerlo consciente y llegar pues, a la curación. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Oye, Santiago, ¿y cómo nos ayudas? O sea, obviamente basado en tu experiencia, ¿no? Sí, claro. Pero usas, me imagino, que todas las herramientas que has ido adquiriendo, el PNL, la hipnosis, claro. Todo lo que claro. sea interesante. Claro, date cuenta que tenemos que ir a encontrar esas causas, esos detonantes que le enfermaron. Entonces, desde su edad actual, ¿vale? Vamos a ir para atrás, vamos a hacer una regresión de, por ejemplo, si la persona tiene 40 años, vamos a ir desde sus años actuales para atrás, para encontrar los detonantes. Se le va haciendo pues, una serie de preguntas específicas, como por ejemplo, ¿desde cuándo tienes esta enfermedad o tienes estos síntomas o tienes esta patología? Y ya se sabe que antes del síntoma está el origen, causa, detonantes para llegar pues, a la curación. Ok. Sí, simplemente es hacerlo consciente. Santiago, me gustan mucho los ejemplos como los tuyos, porque hay mucha gente que a veces no cree en todo este tipo de terapias alternativas, física cuántica, curaciones cuánticas a distancia. Entonces, me encanta porque se dan cuenta que muchos de los colaboradores que salen aquí se han curado ellos mismos con ese tipo de terapias, ¿no? Que son tan bellas. Santiago, ¿y la gente que quiera contactarte, investigarte, buscar sobre ti, dónde puede hacerlo? Sí, pues mira, por ejemplo, estoy pues, en Facebook, en Santiago Iranzo Zimorra, y luego estoy también pues en Instagram, en Biodescohimno, ¿vale? Y entonces también tengo pues el celular o que el móvil, que es el +34 cuando es fuera de España, y después pero el móvil, el 657 524048, y luego también me pueden escribir pues un email a consultassantiagobio@gmail.com. Pues se me hace fantástico de verdad lo que hacéis. Dime. Y las consultas son totalmente gratuitas. Además, o sea que, a ver, para que pongan excusas o para que se quejen, hilando fino claro, para el programa, ¿no? En la consulta gratuita les explico el origen, las causas y para que la gente tenga un claro diagnóstico también, que también les hago un diagnóstico en verdadero, como ¿sí? Lo demostró pues, el doctor Hammer, que es el programa biológico, ¿vale? Que la persona, ese es el verdadero diagnóstico. Lo que pasa que en las medicinas que conocemos está desconocido, pero cuando entiendes y estudias la medicina germánica, está demostrado que son programas biológicos. Pues Santiago, me parece maravilloso e invitamos a la gente, obviamente, sí, a que te contacte. Muchas gracias. A ti siempre. María Ángeles, vamos, tu turno. Pues al igual que mis compañeros, yo llegué al camino de la sanación porque ya no soportaba más estar en mi cuerpo dolorido. Entonces, desde muy joven, de apenas 15 años, empecé a buscar. Primero empecé con la religión, veía que ahí no terminaba de cuadrarme las cosas y fui abriéndome a este campo holístico,
Y hace 10 años más o menos encontré las terapias de Reiki. Me formé como terapeuta de Reiki durante 3 o 4 años y después decidí todo lo que había experimentado, pues enseñárselo a la gente. Gracias a ello salí de unas crisis de ansiedad terribles que, como bien decía Santiago, dice, yo caía redondo al suelo, yo más o menos, ¿sabes, Santiago? Entonces, todas las terapias de Reiki lo que me hicieron fue ir aplacándome en el centro de lo que era la persona, calmando mucho la mente. El primer nivel de Reiki está diseñado para conectar con el físico, para saber qué es lo que está pasando, para sentir tu cuerpo físico, tus dolencias. El segundo nivel te lleva a profundizar en esas dolencias, está más a nivel mental, ya que nuestros pensamientos, como estábamos hablando hoy, pues crean toda nuestra realidad. Entonces el segundo nivel profundiza en lo mental y a partir de ahí empecé a encontrar solución a este problema que tenía, que era la ansiedad, ya que la ansiedad provenía de la mente, ¿no? Pero lograba parar al cuerpo en cualquier estado. Seguí profundizando porque mi vida empezó a cambiar desde entonces fui a un tercer nivel de Reiki, estalló todo lo que realmente yo no era y me asenté un poco en la verdadera esencia de lo que era mi persona. Y a partir de ahí vi un cambio tan espectacular que decidí formarme como profesora y después como maestra para enseñar a todo el mundo que, evidentemente, con un poco de compromiso consigo mismo y con las herramientas de los temarios podemos llegar a sanar cuerpo, mente e incluso más allá del tiempo y del espacio. Ese mismo camino me llevó a la meditación Zen. Estuve durante unos años estudiando meditación Zen con diferentes escuelas. Actualmente me quedé en la escuela Chan, que es lo que llamamos Zen, ¿no? Que es de China, solo que el Zen es de Japón. Y ahí pues también hubo removida y también hubo un asentamiento al mismo tiempo y descubrí que la meditación también ayudaba a las personas que estaban muy enfermas, ¿no? Y de ahí ya directamente salté al yoga porque creo que cuerpo, mente y espíritu no están separados, sino que están completamente unidos y que podemos trabajar las tres partes al unísono y mantenernos en este centro. Entonces, creo que, bueno, de ahí, como comentaba Santiago, pues todos hemos estudiado un poco de neuroemoción, de PNL, de constelaciones familiares. Estuve durante 5 años haciendo constelaciones familiares fin de semana tras fin de semana, intentando ver de dónde venía todo eso que a veces no es nuestro, que también proviene de la raya, de la parte genética y de la parte familiar, así que también me formé en constelaciones familiares y sigo avanzando y creo que toda herramienta que cojo y que veo que me funciona, que lo experimento primero todo muy bien, lo comparto, voy haciendo como semillitas, ¿no? Como decía Mercedes, pues meto una semillita y empiezo a regar. Claro. Para Es que que las... además, Ari, si no compartimos lo que somos, lo que aprendemos, lo que tenemos, ¿para qué sirve, no? Así que se me hace fabuloso. María Ángeles, ¿y la gente dónde te puede contactar? ¿Dónde te pueden buscar? Pues a partir de aquí creamos, de toda esta experiencia, creamos una web que se llama Aire de Vida, creamos un Instagram que se llama Aire de Vida, aunque también por mi nombre, María Ángeles García o Sinjo, que es el nombre de maestra, me pueden encontrar en cualquiera de las redes. ¿Por qué Aire de Vida? Porque es todo lo que comparto, fue el aire que yo necesitaba para poder vivir aquí. Entonces espero que con eso pueda también ser un aire fresco para personas que están pasándolo realmente mal. Pues qué bonito, de verdad, qué bonito y qué necesario. Así que invitamos a la gente que vibre con lo que haces, que me imagino que habrá mucha, a que te contacte. Gracias, María Ángeles. Muchas gracias a ti. Mercedes, ¿querías comentar? Sí, bueno, quería añadir solamente una cosita a lo que estamos todos compartiendo al final, que es que, como bien decía Santiago, y creo que es muy importante que esto quede como muy claro, aquí nadie sana a nadie, aquí se sana cada uno solo. La única diferencia es que en el camino te encuentras a personas que, como nosotros, pues yo desde una alta sensibilidad, que no lo he comentado antes, pero bueno, una persona altamente sensible, desde muy pequeña pues sufría mucho todo y pensaba que todo era mío y no era mío, era simplemente esa capacidad de sentir al otro, que es lo que fue lo que me ayudó a ir caminando y entendiendo lo que sí era mío y lo que no era mío y poder aprender de ambos lugares, ¿no? Pero lo más importante es que a todos los que nos escuchen, de verdad, el mensaje para mí más honesto y más sincero que puedo transmitir hoy y que seguiré transmitiendo siempre es:
nadie sana a nadie. El poder de sanar, como bien ha dicho Santiago, lo tenemos nosotros mismos y como han dicho mis queridos compañeros, que ellos también han pasado su propia historia personal y por eso pueden entender y comprender tan bien a aquellos que estén pasando por cualquier situación que les supere. El haberlo vivido es muy importante porque todos podemos estudiar muchas cosas y ser grandes sabedores de otras, pero la experiencia es un grado, siempre se ha dicho. Y esa comprensión y ese entendimiento es el que lleva a poder ofrecer esa ayuda como herramienta. ¿Y una ayuda de qué? Primero de escucha, pero de escuchar al otro en que se escuche a sí mismo y se haga consciente principalmente de lo que le está ocurriendo. Y de ahí nuestro acompañamiento es aportarle ese conocimiento que hemos adquirido para que él entienda, como bien decía Santiago, de dónde te viene y por qué te viene y la causa y el efecto de todo lo que está provocando esa emoción o ese patrón o lo que sea, pero que te sanas tú en el momento que tomas responsabilidad de tu vida y que decides hacer un cambio. De ahí los maestros, los compañeros, los alumnos, todo lo que venga para aportarte un conocimiento y una habilidad para poder aplicarlo es maravilloso. Pero Pues que nadie sana a nadie, que ese único poder lo tenemos nosotros mismos y eso es importante. Mercedes, al final todo va hacia el mismo lugar, hacia nosotros mismos. Es dejar de poner el foco afuera y empezarlo a poner adentro a todos los niveles, ¿no? También para la sanación. Perfecto, pues si os parece bien vamos a preguntas porque se nos va a acabar el tiempo. Dice, soy Encarna de Madrid. Yo sinceramente no soporto a la gente que se pasa todo el día quejándose. Ja, ja. Y lo peor es que yo también me quejo. Me imagino que es una muestra más de incongruencia y de estupidez del ser humano. Pues es que buenísima, es buenísima. tal cual, ¿no? O sea, ella no soporta a la gente que se queja, se hace consciente de que ella también se queja, lo toma de una forma graciosa. Sí, al menos es sincera, y ha dicho una palabra clave, congruencia. Y yo añadiría otra, coherencia. Para hacer el cambio tienes que alinearte con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Y no podemos estar quejándonos del vecino y luego ser nosotros los primeros que hacemos eso. Por eso que sentido del humor, y felicidades a esta compañera que por lo menos lo reconoce, porque sin honestidad ya te puede llegar el gran maestro de la vida, que si tú no reconoces por ti mismo lo que te está pasando y por qué te está pasando, ya... eso es algo que suele pasar, ¿no? Y sí, es una muestra más de la incongruencia. Y yo sustituiría estupidez por desconocimiento, porque en realidad no somos estúpidos, desconocemos las cosas y por eso hacemos lo que hacemos, ¿no? Vale, dice, mi nombre es Elena, de Sevilla. Mi madre es una persona que se queja por todo. Es como si no pudiera vivir sin quejarse de algo. Y te das cuenta que las quejas no tienen que ver con la realidad, sino con lo que ella percibe. Es un caso perdido. Bueno, creo que todos conocemos a muchas madres así, ¿no, María Ángeles? Sí, es como decíamos al principio del programa. Ellos necesitan alimento, entonces las personas que están alrededor tienen que evitar darle ese alimento. Ellas van a llegar a un momento en que eso pare. Yo he calculado que dura unos 7 minutos. En los 7 minutos ya cesa el ego de intentar que sigas en la queja, porque como el de al lado no te acompaña, al final... María Ángeles, 7 minutos. Yo creo que tú y yo no conocemos a la misma gente, porque yo conozco gente que se puede pasar todo el día metido en la queja. Pero tienes que estar con él, tienes que estar ahí con él en silencio sin apoyarle, mirándole. Vale. Te refieres al hecho de no ser cómplice en la queja. Claro, pero tú te mantienes ahí, ¿sí? No haces ningún gesto, solo te mantienes ahí acompañando y respirando y ya está. Y entonces ese ruido mental para los Pues mira, voy a hacer la prueba porque tengo varios casos perdidos. Hazlo, por favor. Voy a cronometrarlo y después te mando un mensaje. Mari, no, lleva 25 minutos quejándose y no para. Mándamelo, mandémonos, me lo mandas. Te lo mando, Mari, que ha pasado de los 7 minutos porque sale de mi ensayo científico. Pero una pregunta, Santiago, una pregunta. Sí. Cuando tú estás escuchando, porque yo creo que nuestra compañera a lo mejor tiene el arte... Mercedes, tenemos 30 segundos. Que creo que la actitud con la que tú estás escuchando a lo mejor es lo que marca la diferencia. A lo mejor María Ángeles está escuchando de una manera positiva, entendiendo, comprendiendo que la persona necesita eso, pero ella no la apoya y a lo mejor tú estás ahí como sufriendo en plan que se calle ya porque no lo soporto. Entonces la frecuencia tuya a lo mejor se está... La vibración. Puede ser, Mercedes, pero yo tengo una cosa, más positivo que yo no hay nadie en el mundo. Pero bueno, lo voy a observar. Bueno, tenemos más comentarios, más preguntas, pero se nos acaba el tiempo. Tocayo, Santiago Iranzu, muchas gracias por compartir el programa de hoy. A ti siempre y a los compañeros. Mercedes Caruana, un placer que hayas estado con nosotros. A todos.
Un Y placer. María Ángeles, lo mismo. Gracias por compartir el programa. Ojalá Gracias a vosotros por este ratito, ojalá que sí. Y a los que nos estáis escuchando, recordad teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Chao. Chao.